El viento del mar me golpeaba el rostro, trayendo ese aroma mezcla de sal y gasolina que siempre me recuerda a los veranos en la costa de Santander. Caminaba despacio por la cubierta, disfrutando del último sol de la tarde, cuando vi a Unai venir hacia mí. Corría. No corría, volaba, la camiseta pegada al cuerpo por el sudor, la respiración entrecortada. Y esa mirada, una mirada que a sus 11 años jamás le había visto. «Abuela», jadeó, «sal del barco». Ahora me quedé helada. El bullicio del solarium, la música tropical saliendo de unos altavoces, el sonido de las olas rompiendo contra el casco. Todo se volvió un murmullo lejano. Mi nieto me aferró del antebrazo con una fuerza que no le conocía. Sentí sus dedos fríos, su pulso disparado. «Unai, ¿qué pasa?», le pregunté, obligándome a sonreír para no asustarlo más. «No puedo explicarte aquí, pero prométeme que no vas a beber nada de lo que te ofrezcan esta noche. Nada, ni agua». Noté cómo se me encogía el estómago. No era una travesura, ni una exageración infantil. En su voz había algo más, una mezcla de terror y urgencia que no admite dudas. Y yo, Águeda Morcillo, 74 años, viuda y exdueña de una tienda de vinos en Salamanca. He aprendido a leer las miradas. He negociado con proveedores duros. He enterrado a un marido y he criado sola a un hijo. Pero esa mirada de Unai me atravesó como una cuchilla. «Está bien», le dije, inclinándome hacia él. «Te lo prometo». Me miró como si esa promesa fuera lo único que podía sostenerlo en ese momento. Luego se giró, echó un vistazo rápido a su alrededor y bajó la voz aún más. «Confía en mí, abuela, y, por favor, no digas nada todavía». Sentí que mi corazón se aceleraba, no por la carrera, sino por lo que no me estaba contando. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y violeta alrededor. Parejas con copas de vino brindaban. Turistas sacaban fotos. Niños corrían hacia la piscina. Todo parecía tan normal. Pero en mi cabeza empezó a formarse una grieta. Volvimos juntos hacia la zona de juegos, donde había más gente y menos oídos indiscretos. Unai se sentó en una de las sillas altas, columpiando las piernas como si intentara aparentar calma. Yo, apoyada en la barandilla, intentaba decidir si debía presionarlo para que me lo dijera todo o esperar el momento correcto. No soy ingenua. La vida me enseñó que los silencios, a veces, protegen más que las palabras, y algo me decía que este silencio, el de Unai, estaba hecho para protegernos a los dos. Apreté la barandilla, sintiendo el metal frío bajo mis manos. Este viaje se suponía que era un regalo 10 días por el Caribe, en familia, para celebrar que me había jubilado de forma definitiva. Néstor, mi hijo, había insistido. «Mamá, lo mereces. Vamos a estar todos juntos, sin preocupaciones». Celia, su esposa, sonreía como siempre, con esos labios perfectamente pintados y los ojos fijos en algo que nunca era yo. Ahora, escuchando a Unai, todas esas sonrisas y palabras dulces empezaban a pesar distinto. El altavoz del barco anunció la cena de gala de esa noche. El sonido me hizo saltar. Unai bajó de la silla y me abrazó rápido, como si no quisiera que nadie nos viera así. «Te busco después», susurró. «Pero recuerda, no bebas nada». Se fue corriendo por el pasillo, dejándome allí, mirando las luces que empezaban a encenderse sobre la cubierta. El murmullo de las olas se mezclaba con la música y las risas. Me pasé la lengua por los labios resecos, tratando de quitarme el sabor amargo que me había dejado esa conversación.
No sé qué escuchó mi nieto. No sé quién o qué lo hizo venir hasta mí con ese pánico en los ojos. Pero lo que sí sé es que, en ese instante, al elegir creerle sin hacer preguntas, acababa de decidir el destino de todos los que viajábamos en este barco. Semanas antes de que Unai me tomara del brazo en la cubierta y me pidiera no beber nada. La historia parecía otra. Todavía hacía frío en Madrid, y yo me entretenía ordenando mi balcón las macetas de lavande a la derecha. El romero al sol cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla a Néstor, con ese traje que le queda medio sayo holgado desde que anda comiendo deprisa, y detrás Celia, envuelta en un abrigo beige impecable, el pelo recogido en una coleta que no se despeina ni con huracán. «Mamá», dijo Néstor, «ya con medio cuerpo adentro. Venimos con una sorpresa». Celia me besó en ambas mejillas, perfumada a gardenias demasiado para las 11 de la mañana, y dejó sobre la mesa del comedor un sobre grande, dorado, con letras cursivas, Caribe en 10 días, todo incluido. Sonreía con los labios, pero no con los ojos. «Queremos celebrar tu retiro de una vez por todas», dijo, abriendo el sobre como si fuese una ceremonia. «Playa, sol, nada de preocupaciones. Tú y nosotros y, por supuesto, Unai». Desplegó un folleto brillante. Fotos de aguas turquesa, collares de flores, parejas bronceadas chocando copas. Yo acerqué mis gafas y leí los puertos Barcelona, Madeira, Barbados, San Juan. «¿Y esto? ¿Cómo lo han pensado?», pregunté, porque si algo me enseñó la tienda de vinos es que lo gratis siempre tiene trampa. Néstor se adelantó. «Vocecita de vendedor que practica frente al espejo, mamá. Es tu regalo. Te lo mereces. Nosotros nos encargamos de todo». La palabra todo me dio un ligero tirón en el estómago. «Yo pago mi suite», dije sin drama. «Sí, vamos. Me gusta tener mi espacio. Ustedes arreglen sus cabinas como prefieran». Celia parpadeó. Rápida, como si hiciera un cálculo de cabeza. «Claro». Águeda dijo con una dulzura de miel. «Eres independiente. Además, para que te den los beneficios del club senior, quizá necesitemos revisar tus pólizas. Ya sabes, a veces los seguros de viaje se duplican». La palabra pólizas le salió con una precisión quirúrgica. «Tengo mi seguro al día», respondí, «desde hace años, Néstor», que había estado recorriendo mi estantería con fotos familiares. Tomó una en la que salimos él, su padre y yo en la puerta de la antigua tienda de vinos en Salamanca. La miró un segundo de más. «Papá estaría feliz de vernos juntos en un viaje». «Así», susurró, sin mirarme. «Hay que aprovechar mientras estamos todos». Supe que esa frase no era gratuita. Néstor aprendió de joven que invocar a su padre le abría puertas en mí. Lo miré, al fin tenía ojeras finas y una inquietud que intentaba esconder con chistes. «¿Y Unai?», pregunté. «¿Qué opina?». «¿Está emocionado?», contestó Celia. «Ya anda diciendo que vaya a ver delfines, después del café», cuando parecía que la visita terminaba. Celia sacó una libreta pequeña de tapas azules y un bolígrafo. «Perdona lo meticulosa», dijo con ese tono de quien pide sal y está solicitando una transferencia. «Pero para coordinar el embarque, tienes a mano el número de tu seguro de vida. También nos vendría bien una copia de la póliza de salud, por si la naviera exige cotejar beneficios. Ah, y los papeles de la casa, solo para dejar asentada la dirección exacta en el formulario. Ya sabes cómo son de tiquismiquis con los detalles». La miré sin pestañear. Durante 30 años olí el corcho bueno del malo con solo acercarlo a la nariz. Uno aprende a distinguir lo auténtico del barniz. Celia era barniz. «No te preocupes», le dije.
Y sonreí. Yo manejo mis trámites. Si la naviera necesita algo, que me lo pida por correo. Perfecto, respondió demasiado rápido. Te paso una lista, solo para que no se nos escape nada. La lista incluía, además del seguro y la dirección, contacto bancario en caso de emergencia y beneficiario primario. Subrayado, con fosforescente. ¿Beneficiario primario de qué? Pregunté, jugando a la ingenua. Cosas del protocolo, atajó Néstor. No hagas caso. Celia es organizada hasta para comprar pan. Celia rió, aunque sus ojos no. Y una cosita más, agregó. ¿Tienes copia digital de tu firma? A veces los formularios son en línea. No mentí. Me gusta el bolígrafo de tinta azul. Nos despedimos en el portal. Ellos bajaron por el ascensor. Y yo me quedé mirando el folleto. Ese mar imposible y las letras doradas que prometían felicidad embotellada. Recordé entonces un correo que me había enviado Estela Paredes, mi abogada de toda la vida, preguntando si al final habíamos actualizado beneficiarios. Le había contestado que no, que todo seguía como estaba. Guardé el folleto en el cajón de los manteles, donde dejo lo que requiere cabeza fría. Llamé a Estela buzón de voz. Le dejé un mensaje sencillo. Si alguien te pide algo a mi nombre, confirmas conmigo primero. Después me serví un vaso de agua y me asomé al balcón. Salamanca me quedaba lejos, pero la costumbre de hablar con mis plantas seguía intacta. Lavanda, murmuré. ¿Será que un viaje puede oler tan bien y esconder tanta humedad en la raíz? Acepté el crucero al día siguiente. Pagué mi suite y le pedí a Néstor que gestionara lo suyo y lo de Unai. Cuando me mandó el comprobante, noté que habían escogido cabina interior. No comenté nada. Aprendí que hay preguntas que se responden solas con el tiempo. Esa noche soñé con un pasillo largo de hotel, puertas a ambos lados, y una sombra que dejaba sobres bajo cada felpudo. Al despertar, el olor a café me trajo algo de calma. Releí el folleto. Miré la lista fosforescente y apunté en una hoja aparte. Cosas que no entregar. La primera. En mayúsculas, pólizas. La víspera del viaje amaneció con un cielo gris plomizo, de esos que huelen a ropa húmeda y café recién hecho. Me levanté temprano para terminar de organizar la maleta. El pasaporte en la funda de cuero, los euros justos para el puerto y mi cuaderno azul. Ese donde apunto lo que no quiero que se pierda entre las rendijas de la memoria, mientras doblaba las camisas de lino. La mente se me fue sola por un camino que conozco demasiado bien, el inventario de veces que había rescatado a Néstor. No era la primera vez que ponía la cifra en palabras, pero sí la primera en que la sumaba con calma. Anoté. Entrada para el piso de lavapiés, 42.000 euros. Arreglo del coche tras aquel accidente en la M30, 3.100 euros. Matrícula de su máster internacional que nunca terminó, 12.500 euros. Los 2 meses de alquiler adelantado cuando Celia se quedó sin trabajo, 1.600 euros. Los préstamos pequeños que nunca regresaron, perdí la cuenta. No hacía falta calculadora para saber que, en total, aquello ya rozaba el precio de un piso modesto. Y cada vez, Néstor me había mirado con ese gesto de niño que aún cree que su madre puede enderezar cualquier desastre. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Me prometí, en silencio, que este viaje no sería otro capítulo en esa cuenta invisible. Si algo necesitaba ahora, era marcar límites y cumplirlos. Mientras revisaba la carpeta donde guardo mis documentos, se me cayó una hoja impresa, un correo de hace un par de años, firmado por Celia. Lo recordaba vagamente. Águeda,
¿Podrías enviarme copia simple del poder que firmaste hace tiempo para actualizar unos datos? Así dejamos todo en orden. Gracias. Jamás había respondido a ese correo, ni mucho menos entregado ningún poder. Aquella vez. Algo en mi estómago me dijo que no era un trámite inocente. Y ahora, al verlo de nuevo, sentí la misma punzada. La fecha del mensaje coincidía con la época en que Estela, mi abogada, me llamó para preguntarme si yo había solicitado una actualización de beneficiarios en una póliza de vida. Le contesté que no, que todo seguía igual desde que murió Andrés. Mi marido. El recuerdo me erizó la piel. ¿Por qué esa pregunta de Estela? Si yo nunca había movido un papel, ¿quién más? Además de Celia. Había mostrado interés en mis documentos. Guardé el correo en la carpeta roja de pendientes legales y, por impulso, le mandé un mensaje a Estela. Mañana embarco. Si recibes cualquier petición a mi nombre, no la aceptes sin mi confirmación directa. Y guarda este correo de Celia en mi expediente. El móvil vibró al instante con su respuesta. Entendido. Lo revisamos a la vuelta. Disfruta, pero mantente alerta. Ese mantente alerta me acompañó todo el día, a media tarde. Néstor me llamó para confirmar la hora a la que me pasarían a buscar. Fingía entusiasmo, pero su voz tenía esa tensión que conozco desde que era adolescente y se metía en problemas. Mamá, mañana salimos temprano. Celia se encargó de los check-in. Solo tienes que tener el pasaporte y tu maleta lista. Perfecto. Mi suite está pagada y en orden. Hubo un silencio breve, como si esperara que dijera algo más. Quizá una oferta de ayuda económica. Pero esta vez no llegó. Unai está emocionadísimo, añadió, forzando una risa. Dice que quiere ver ballenas. Pues veremos ballenas, respondí. Y veremos muchas cosas más. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Las luces de la calle empezaban a encenderse. Recordé a Unai, pequeño, en la tienda de vinos, preguntando por cada botella como si fueran tesoros. Siempre atento, siempre curioso. A él sí quería regalarle recuerdos bonitos. Esa noche, mientras cerraba la maleta, volví a abrir el cuaderno azul. Escribí, en letras grandes, no más favores invisibles. Debajo, subrayado. Revisar con Estela poder, beneficiarios, pólizas. Apagué la luz. Pero el pensamiento seguía ahí, encendido si nunca les di el poder. ¿Por qué Estela me pregunta por una actualización de beneficiarios? Barcelona amaneció con ese brillo húmedo que deja la noche sobre el puerto. El taxi me dejó frente a la terminal de cruceros, donde una fila de maletas rodaba hacia la cinta de seguridad como un desfile de pequeños animales obedientes. Respiré hondo, olor a sal, a gasoil y a perfume caro de los pasajeros que se fotografiaban antes de subir. Néstor, Celia y Unai ya estaban allí. Unai agitó la mano, sonriente, y corrió hacia mí. Néstor, en cambio, caminaba con esa mezcla de prisa y cordialidad que usa cuando quiere que todo parezca perfecto. Celia llevaba gafas de sol a pesar de que la mañana era más nublada que luminosa. Su bolso, impecable, colgaba del brazo como si fuera parte de su cuerpo. «Mamá, todo listo», anunció Néstor, enseñando los pases de embarque. «Tu suite, la 812 con balcón privado. Nosotros estamos en la 512 interior, pero juntos todo el día». «Perfecto», respondí. «Así cada uno tiene su espacio». Noté cómo Celia giró levemente la cabeza, evaluando mi tono, como si buscara ironía en mis palabras. No la encontró, pero su sonrisa no se movió ni un milímetro. Avanzamos hacia el control de equipaje. En ese momento, un hombre con uniforme azul marino y chaleco reflectante se acercó a Celia.
joven, moreno, con barba de 3 días y una gorra ladeada. Su placa decía Sergio Laredo. Asistente de cubierta. No fue un saludo casual. Celia se apartó apenas un paso. Abrió el bolso y sacó un sobre blanco. Grueso. Cerrado. Se lo entregó con una mano y... con la otra. Ajustó la correa del bolso como quien no quiere llamar la atención. El gesto fue rápido, pero no lo suficiente para que yo no lo viera. Ese señor nos miró raro. Abuela susurró un ay, apretando mi mano con fuerza. Raro como pregunté, inclinándome hacia él, como cuando alguien quiere saber si te diste cuenta de algo, dijo. Con esa seriedad que a veces tiene y que no corresponde a su edad. Sergio guardó el sobre en el bolsillo interno de su chaleco y siguió caminando hacia la zona de carga. Celia volvió a colocarse a nuestro lado, ajustándose las gafas de sol. «¿Todo bien?», pregunté, mirando el sobre invisible en su chaqueta mental. «Todo perfecto», contestó, con voz tersa. Un pequeño favor que le debía un amigo del barco. Néstor intervino enseguida, mamá. «No empieces. Vamos a disfrutar». «¿Sí?». No respondí. Cruzamos el pasillo metálico que conectaba la terminal con la embarcación. El Oceanía Imperial se alzaba ante nosotros como una ciudad flotante 15 cubiertas. Balcones alineados como colmenas. Y la pintura blanca reluciendo bajo el cielo encapotado. En el check-in, una azafata de sonrisa ensayada me entregó mi llave electrónica con un borde dorado. Néstor y Celia recibieron las suyas. De color blanco, diferencias sutiles, pero claras. El borde dorado daba acceso a áreas y servicios que ellos no tendrían. «Subimos contigo a ver tu suite», propuso Néstor, demasiado entusiasta. «No, no. Vayan a dejar sus cosas. Yo me ubico sola», respondí, sosteniendo la tarjeta como quien guarda una carta ganadora para más adelante. Mi suite estaba en la cubierta 8, a estribor. El pasillo alfombrado olía a madera encerada y a flores frescas, al abrir la puerta. Me recibió una pequeña sala con sillones de lino, una cama amplia, y al fondo, un ventanal corredizo que daba al mar abierto. Salí al balcón. El puerto se extendía en un mosaico de grúas, contenedores y gaviotas. A lo lejos, en la zona de carga, vi a Sergio Laredo hablando con otro tripulante. Sacó el sobre del bolsillo. Lo mostró brevemente. Y luego lo volvió a guardar. No pude ver qué contenía. Pero el gesto fue inequívoco. Aquello no era un simple papel. Golpearon a la puerta. Era un ay, solo. «Mamá dice que te cambies para la foto de embarque», me dijo, pero su voz sonaba distraída. «Abuela, ¿por qué le diste ese sobre a ese señor?» «No se lo di yo, cariño. Fue Celia». Frunció el ceño. Bajó la voz. «Entonces, ¿por qué papá me dijo que no te contara nada de eso?» Me agaché. Le puse las manos en los hombros y le sonreí para tranquilizarlo. «Porque hay cosas que los adultos creen que es mejor ocultar, pero yo prefiero saberlas». Unai me devolvió una media sonrisa, de esas que no quitan la preocupación. Cuando cerró la puerta detrás de él, apoyé las manos en la barandilla del balcón. El muelle bullía de actividad, maletas que subían, contenedores que bajaban, tripulantes con radios en la mano. Y en medio de todo, un sobre que había cambiado de dueño en menos de 30 segundos. La tarde se deslizó lenta, como si el barco quisiera enseñarnos cada gesto de su grandeza. Desde el balcón de mi suite, veía cómo el puerto de Barcelona se alejaba y quedaba reducido a un puñado de luces y grúas diminutas. El mar, todavía en calma, golpeaba el casco con una cadencia casi hipnótica. A las 6:30.
Néstor tocó a mi puerta. «Mamá, vamos al salón de proa. Hoy invitan el cóctel de bienvenida». Detrás de él, Celia asomaba la cabeza con una sonrisa amplia, impecable, como si no hubiera viento capaz de despeinarle un cabello. En el salón, el aire olía a frutas tropicales y a ese alcohol caro que esconde su fuerza tras el azúcar. Un cuarteto de cuerdas tocaba un bolero suave, y el tintinear de las copas se mezclaba con las risas de los pasajeros. Nos acomodamos cerca de una ventana panorámica, desde donde el Mediterráneo se extendía como una alfombra oscura, salpicada de reflejos dorados. «Águeda», dijo Celia, alzando la mano para llamar al camarero. «Tienes que probar el cóctel de la casa. Es especial para el primer día piña. Licor de almendra y un toque de ron caribeño. Una delicia. ¿Prefiero un agua mineral?» «Con gas», respondí, sonriendo. «Ay, no seas así. Solo uno. Por celebrar», insistió, inclinándose hacia mí, con ese tono que mezcla dulzura y orden. El camarero llegó, joven y nervioso, y Celia se apresuró a dar la orden. 2 cócteles de la casa y un agua con gas para mi suegra. Asentí. Vi cómo anotaba. Se retiraba y volvía minutos después con una bandeja. Colocó frente a mí un vaso alto, con hielo y rodajas de limón, y 2 pajillas negras, algo que yo no había pedido. «¿No era un agua?», pregunté, mirándolo. «Sí, señora, es agua con gas», respondió, aunque en su voz había una vacilación mínima. Néstor ya estaba bebiendo su cóctel. Celia empujó el suyo hacia mí, en un gesto accidental, como si quisiera tentarme. «Pruébalo. De verdad, solo un sorbo». «Gracias. Pero me quedo con mi agua», dije, girando el vaso para quitar una de las pajillas. Algo en mí se tensó 2 pajillas. Una bebida clara, y Sergio Laredo cruzando el salón. Demasiado cerca para que fuera casualidad. Lo vi detenerse junto a la barra, hablando con el camarero que me habías atendido. Un intercambio breve, una mirada fugaz hacia nuestra mesa, y luego se fue hacia la salida como si no hubiera pasado nada. «¿Quién es ese?», pregunté, fingiendo curiosidad. «¿Quién?», dijo Celia, mirando alrededor con falsa ingenuidad. «El asistente de cubierta que te saludó en el muelle». «Ah, Sergio, un viejo amigo. Me ayudó una vez con un problema de equipaje en otro crucero». La explicación salió demasiado rápida, demasiado pulida. En ese momento, Unai apareció entre la multitud, con el pelo un poco revuelto y los ojos atentos. Se subió a la silla junto a la mía, se acomodó y me tomó de la mano. «¿Qué tomas?» «Abuela, agua». «Bien», dijo. «Bajito». Y apretó un poco más mi mano, como si su presencia fuera un escudo. Conversamos de cosas ligeras mientras yo observaba de reojo. Néstor hablaba de las excursiones planeadas. Celia sonreía y asentía, pero sus ojos se movían con precisión hacia la barra y de vuelta a mí. El camarero pasaba por nuestra mesa con frecuencia inusual, preguntando si todo estaba en orden. El cuarteto terminó su pieza. La gente aplaudió y comenzó a dispersarse para prepararse para la cena. Yo dejé el vaso casi lleno sobre la mesa. Néstor comentó: «¿No te gustó el agua?» «Me encantó, pero prefiero tomarla en mi habitación. Así descanso un poco antes de bajar». Celia me miró, sonriendo, pero en su mirada había una sombra de impaciencia. Ya en mi suite, cerré la puerta y me asomé al balcón. El aire fresco me despejó. Desde allí, vi a Sergio en la cubierta inferior, hablando por un walkie-talkie y mirando hacia la zona del salón. Me senté, aún con la sensación áspera en la garganta que deja una sospecha, y recordé las 2 pajillas negras
Un detalle inocente del camarero. O algo más calculado. El murmullo del mar. Allá afuera. Se mezclaba con el golpeteo de las olas contra el casco. Era de noche y el pasillo de la cubierta 8 estaba en penumbra, iluminado apenas por las luces de emergencia. Unai había llamado a mi puerta con 3 golpecitos rápidos, como si temiera ser visto. «Entra», cariño, le dije, abriendo apenas lo justo para que se colara. Kepa cerró detrás de sí y se quedó quieto unos segundos, respirando agitado. Sus manos frías buscaban las mías. «Abuela, lo que te dije esta tarde». Miró hacia la puerta, como si alguien pudiera estar escuchando. «No es solo que no bebas nada, es que...» Escuché algo. Lo senté en el sillón junto a la ventana y me arrodillé frente a él, para que pudiera mirarme a los ojos. «Dime». Volví a la cabina porque había olvidado mi libro. Mamá y papá estaban en el baño. La puerta estaba cerrada, pero hablaban fuerte. Y escuché... Tragó saliva, escuché somnífero. Cambio de ronda y resbalón de anciana. Sentí que un frío distinto al de la noche me subía por la espalda. «¿Estás seguro de esas palabras?», pregunté, tratando de mantener la voz calma. «Sí, abuela». Y también dijeron que había que esperar a que no hubiera mucha gente en la cubierta. Mamá dijo que sería rápido y papá dijo que nadie sospecharía si parece un accidente. Se me encogió el estómago. Me obligué a no interrumpirlo. Después escuché cómo papá preguntaba por el cambio de ronda y mamá dijo que a las 9:30 se iba un guardia y que teníamos 15 minutos. Luego bajaron la voz y no pude entender más. Pero, abuela... Sus ojos empezaron a llenarse. «Tengo miedo por ti. Y también por mí». Le acaricié el pelo, sintiendo esa mezcla de ternura y rabia que solo un nieto puede despertar. «Por ti, si yo lo escuché. Y tú sigues aquí. ¿Y si también quieren que yo me caiga?» Me apretó la mano con una fuerza inesperada para sus 11 años. «No va a pasar nada. Unai, te lo prometo», le dije, con el peso de una promesa que no se hace a la ligera. «Mientras yo esté aquí, nadie te va a tocar». Se dejó abrazar, pero su cuerpo seguía tenso, como un gatito que ha visto algo que no entiende, pero sabe que es peligroso. Me levanté y eché el pestillo. Miré alrededor de la suite, como si de pronto cada rincón pudiera esconder una amenaza. Afuera. El mar parecía tranquilo, pero yo ya no veía tranquilidad en nada. Lo hice sentarse de nuevo. «Esto que me contaste es muy importante, pero hay que ser inteligentes. No vamos a decir nada todavía». «¿Por qué no?» «Porque si les decimos que sabemos algo, van a cambiar de plan. Y yo necesito saber exactamente qué piensan hacer y cuándo». Asintió despacio, mordiéndose el labio. «Entonces, ¿qué hacemos esta noche? ¿Dormirás aquí? ¿En mi suite? Mañana, en el desayuno. Te vas a comportar como siempre. No los evites, no los mires raro, pero tampoco te alejes mucho de mí. Y si te piden que vayas solo a algún sitio, te niegas». Unai asintió otra vez, esta vez con más convicción. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando el ronroneo de los motores del barco. Afuera, una gaviota gritó y se perdió en la oscuridad, en mi mente. Las piezas empezaban a encajar el sobre en el muelle. Sergio Laredo merodeando. Las 2 pajillas en mi vaso. Y ahora este plan detallado que incluía somníferos y un momento exacto en la ronda de seguridad. Apreté los labios. Ya conocía el plan. El verdadero dilema era qué hacer con esa información. Esconderme y esperar a que el peligro pasara.
o exponerlos y cerrar esta historia antes de que pudieran siquiera intentarlo. Miré a mi nieto, tan pequeño y a la vez tan valiente, sentado en el sillón de mi suite. Supe que cualquiera de las dos decisiones marcaría no solo el resto de este viaje, sino todo lo que vendría después. Amanecí con esa sensación agria que deja una pesadilla, pero sin haber soñado. Era la certeza de que algo se movía bajo la superficie, invisible para el resto de los pasajeros. Y yo, que nunca sé que había sido de paranoia fácil, decidí que si me iban a empujar a la desconfianza, lo haría con método. Pasé el día en modo paranoia útil, no beber nada que no abriera yo misma, caminar siempre por donde hubiera gente y escuchar más de lo que hablaba. Unai me seguía el paso sin que se lo pidiera. Había entendido, con una madurez triste para su edad, que juntos éramos menos vulnerables. A media mañana, mientras esperábamos turno para el ascensor panorámico, vi a Sergio Laredo apoyado junto a una columna de acero, hablando con Celia, él, con su uniforme impecable de auxiliar de cubierta. Ella, con ese aire de turista relajada que sabía fingir tan bien. No me vieron, o fingieron no verme. Me escabullí por el pasillo lateral y me quedé en un punto donde podía verlos de perfil, protegida por el reflejo de un escaparate de joyas libres de impuestos. Celia gesticulaba con la mano derecha, como contando algo que requería precisión. Sergio asentía, mirando de reojo hacia donde yo había estado segundos antes. No escuché palabras, solo el rumor apagado de su conversación y la risa breve de ella. Seca, sin alegría. Me obligué a seguir caminando antes de que notaran mi interés. Por la tarde, la oportunidad llegó sola. Néstor había salido al gimnasio y Celia bajó a una clase de cocina caribeña. Unai estaba en la zona infantil, jugando con un grupo de niños argentinos. Yo decidí descansar en mi suite, aunque en realidad fui a la puerta contigua, la de su cabina, y me quedé ahí a escuchar. No tardó pasos, un chasquido de cerradura, y luego la voz de Néstor. Baja, pero reconocible. El seguro paga rápido, si es accidental. Mi corazón dio un salto. Una segunda voz. Celia. Pero hay que hacerlo antes de desembarcar en Martinica. Después será más complicado. Me llevé la mano al bolsillo y saqué el celular. Activé la grabadora y acerqué la oreja a la pared, justo donde las voces parecían más claras. Néstor, otra vez. Confía. El somnífero es seguro. Y con el cambio de ronda, no habrá testigos. Me quedé inmóvil, temiendo que hasta mi respiración se filtrara a través de la pared. Y lo de Sergio, continuó Celia. Ya está arreglado. Él se encarga de que nadie revise las cámaras hasta que sea tarde. Mi pulgar tembló sobre la pantalla, asegurándome de que el audio se estaba guardando. ¿Y Unai?, preguntó Néstor. Como quien recuerda un estorbo menor. Estará en el club infantil. No molestará. Una rabia helada me recorrió entera. Esa frialdad, ese descaro. Hablar así, en una cabina a pocos metros de donde sabían que yo estaba. Escuché un golpe de vasos. Quizá brindando. Decidí no tentar a la suerte. Me alejé despacio. Volví a mi suite y cerré con llave. Revisé el audio. La mayor parte era un murmullo. Pero las frases clave estaban claras, nítidas. Me senté en la cama con el celular en la mano. Tenía una prueba, no un rumor, no una sospecha, palabras concretas que podían llevarlos directo a la cárcel. La cuestión era qué hacer con ellas. Entregarla de inmediato al capitán podría significar que actuaran antes de tiempo. Guardarla me daba margen, pero también riesgo. Por la noche, en la cena, fingí normalidad.
Brindé con jugo de mango. Sonreí ante las fotos que el fotógrafo del barco nos tomó. Y hasta acepté bailar un bolero con un señor colombiano que había conocido en la mesa de al lado. Todo mientras sentía el peso del celular en mi bolso. Como si llevara un artefacto capaz de cambiar el rumbo del viaje a la mañana siguiente. Después de un desayuno que apenas probé, tomé una decisión: no ibas a seguir navegando con la duda metida en el estómago. Pedí hablar con la capitana del crucero, una mujer de porte firme y cabello recogido, que se presentó como Capitana Orduña. Sus ojos oscuros tenían la calma de quien está acostumbrada a tempestades de todo tipo. A su lado estaba el jefe de seguridad Balaguer, un hombre corpulento, piel curtida y bigote prolijo, que me saludó con un apretón de manos breve pero atento. «Señora Morcillo, me han dicho que es un asunto delicado», empezó Orduña. «Estamos para escucharla». Respiré hondo y conté todo, desde la invitación sospechosa de Néstor y Celia, el sobre en el muelle, las 2 pajillas en mi vaso, el susurro que Unai había escuchado, hasta el audio grabado la noche anterior. No omití nada. Balaguer pidió escuchar la grabación. La reproduje y, cuando la voz de Néstor dijo: «El seguro paga rápido si es accidental», los dos intercambiaron una mirada breve. «Profesional. Es grave», admitió Orduña, «pero no suficiente para activar un protocolo penal en alta mar. La ley exige pruebas que confirmen una intención directa y un acto en curso. Si nos adelantamos, podrían acusarnos de detención indebida». «¿Entonces tengo que esperar a que lo intenten?», repliqué, sintiendo un calor de indignación subirme al cuello. «No, señora», intervino Balaguer. «Podemos preparar un operativo para atraparlos en flagrancia». Fue él quien deslizó la idea de usar un señuelo. Me miró fijamente. «Usted mencionó que suelen moverse por la cubierta a ciertas horas». «Sí», asentí. En la conversación, Celia dijo que la ronda cambiaba a las 21:30 y que tendrían 15 minutos. «Podríamos adaptarlo», dijo Orduña. «Si aceptara dar un paseo nocturno, podríamos colocar agentes encubiertos y cámaras con visión nocturna en los puntos clave». «Un paseo», repetí, sintiendo la adrenalina mezclarse con miedo. Balaguer sacó de su bolsillo un pequeño silbato de metal y lo dejó sobre la mesa. «Esto no suena como un silbato normal. Tiene una frecuencia que activará de inmediato el canal de emergencia. Usted solo tiene que soplar si siente que la situación se sale de control». Miré el silbato. No era más grande que mi pulgar, pero en ese momento parecía un talismán, un arma y una condena a la vez. «¿Y Unai?», pregunté. «Quedará bajo cuidado del personal infantil y un agente de paisano», respondió. «Orduña no correrá peligro. Nos sentamos sobre el plano del barco». Balaguer trazó con un rotulador rojo el recorrido casual que yo haría. Saliendo de mi suite a las 23:30, atravesando la cubierta de proa y acercándome a la zona donde el guardia habría terminado su ronda. 3 puntos estratégicos para cámaras móviles, 2 para personal encubierto y un acceso cerrado para limitar rutas de escape. «¿Y si ellos cambian el plan al verme tan tarde?», pregunté. «Si lo cambian», dijo Balaguer, «lo intentarán en otro momento y entonces estaremos listos otra vez. Pero conociendo el tipo de perfiles, dudo que desaprovechen la oportunidad». Me recosté en la silla, sopesando el riesgo. Años atrás, jamás habría imaginado estar discutiendo una emboscada en medio del Caribe. Pero ahí estaba, con un plan que podía poner fin a esa amenaza o precipitarla. «Lo haré», dije al fin. «Pero si lo hacemos bien. Quiero ver a Néstor y a Celia escoltados fuera del barco con esposas, no solo advertidos».
La capitana asintió, y en sus ojos vi un destello de respeto. Así será, señora Morcillo, cuando salí de la oficina de mando. El mar estaba de un azul brillante. Como si nada pudiera ensombrecerlo, caminé hacia mi suite sintiendo el peso del silbato en el bolsillo de mi falda. Unai jugaba en la zona infantil, ajeno a la red que estábamos tendiendo. No pude evitar preguntarme si no estaría cometiendo el error de mi vida. Porque si algo me había enseñado la experiencia, era que los que te subestiman a veces esconden el veneno más fuerte detrás de la sonrisa más dulce. La cubierta brillaba bajo la luz amarillenta de los faroles, humedecida por la llovizna fina que el viento traía desde babor. Eran las 23:27 y el aire tenía ese sabor salino, cortante, que se clava en la garganta. Me acomodé el chal alrededor de los hombros, fingiendo que solo buscaba un poco de brisa nocturna. La música lejana del solarium se filtraba, amortiguada, como un eco de fiesta ajena. A lo lejos, la figura oscura de Néstor apareció primero, seguida de cerca por Celia. Ambos vestían ropa negra, sin los brillos ni los estampados llamativos que solían usar a bordo. El paso de Néstor era rápido y decidido. El de ella, más calculado, casi felino. «Mamá», dijo él, con una voz extrañamente amable, «aquí está muy húmedo. No es seguro. Ven, te ayudamos a regresar adentro». Noté el destello de metal en la mano de Celia. No era un cuchillo, sino algo pequeño. ¿Un llavero? Una navaja plegable. No quise averiguarlo. «Estoy bien aquí», respondí, midiendo la distancia así hasta el pasamanos. «Solo un minuto más». Néstor dio un paso al frente, el agua resbalando por sus zapatos. Celia se colocó ligeramente a mi lado, cortándome la ruta hacia la puerta más cercana. «De verdad». «Mamá», insistió él, alargando la mano. «No es momento de cabezonerías». Di 2 pasos atrás. El frío del pasamanos de acero se incrustó en mi espalda. El viento aumentó, levantando mechones de mi pelo. La cubierta parecía más resbalosa que antes, y un pensamiento fugaz me atravesó con un empujón calculado. Todo podría parecer un accidente. Sentí el silbato en mi bolsillo, como si pesara 1 kilo. No lo dudé más. Lo saqué y soplé con fuerza. El sonido no fue estridente, pero vibró en el aire con una frecuencia que yo misma apenas percibía. Néstor frunció el ceño. «¿Qué haces?». No tuve tiempo de responder. Desde las sombras del extremo de la cubierta vi moverse una figura, luego otra. El reflejo de una linterna se encendió brevemente. Señal acordada. Celia cambió de tono, intentando una sonrisa improvisada. «¿Quién vendrá a estas horas, guardias? Por favor». El viento sopló más fuerte, empapando mis mejillas. A mi izquierda, una sombra se deslizó por detrás de una columna metálica. A mi derecha, otra se acercó pegada a la barandilla. «Vamos», mamá dijo Néstor, su mano a apenas centímetros de mi brazo. «Ni un paso más», dije, con una firmeza que me sorprendió. El golpe sordo de unas botas sobre la cubierta rompió la tensión. 3 agentes de seguridad emergieron casi al mismo tiempo. Uno de ellos con cámara en mano, el otro con una linterna directa a los rostros de Néstor y Celia. «¡Alto ahí!», ordenó una voz grave que reconocí como la de Balaguer. Los ojos de Celia se agrandaron. Néstor giró apenas el cuello, como si buscara una vía de escape. El sonido de otra puerta abriéndose detrás de ellos confirmó que esa ruta también estaba bloqueada. Yo no me moví. El pasamanos frío seguía contra mi espalda, pero ahora la sensación de peligro inmediato
se mezclaba con un alivio que me mantenía erguida. Balaguer se colocó entre nosotros y la salida. Su linterna iluminando el brillo metálico en la mano de Celia no era un llavero, sino una pequeña botella de cristal ámbar, con un gotero. El viento volvió a golpear, empapándonos a todos. El silencio se hizo por un instante, roto solo por el repiqueteo del agua sobre la cubierta y la música lejana que sonaba casi irónica. Balaguer irrumpió primero, seguido por 2 oficiales uniformados que se movían con la precisión de quien ya había repasado cada paso. La linterna de uno de ellos dio de lleno en el rostro de Celia, que reculó instintivamente, llevándose la mano libre al pecho como si el haz de luz pudiera atravesarla. Néstor, que hasta ese segundo tenía mi muñeca atrapada, me soltó de golpe. No es lo que parece, dijo, con una voz tan plana que me recordó a cuando era niño y trataba de negar una travesura ya descubierta. Exactamente, repitió Celia, clavando sus ojos fríos en Balaguer. Aquí hay un malentendido, pero en mi bolsillo. El pequeño micrófono que me había entregado el jefe de seguridad horas antes seguía grabando. Lo sentía caliente contra la tela, como si latiera. Yo ya había escuchado la reproducción parcial minutos atrás, suficiente para oír la frase que nadie podría maquillar. Ahora, Néstor. Ahora. Balaguer extendió la mano. Señora Morcillo. Sin decir palabra, saqué el dispositivo y se lo entregué. Lo conectó a un receptor portátil que uno de los oficiales encendió, en medio del silencio tenso de la cubierta. La voz de Celia resonó clara, urgente, irrebatible ahora. Néstor, ahora. El primer golpe de realidad cayó como un ancla. Los 2 oficiales se miraron entre sí. Y uno de ellos, un joven de mandíbula apretada y mirada dura, se adelantó para colocarse junto a Néstor. «Señor, necesito que nos acompañe», ordenó. «¿Qué? Esto es ridículo». Néstor intentó retroceder, pero el segundo oficial ya bloqueaba su paso. Celia, por su parte, bajó la vista y se abrazó a sí misma. Una señal de que comprendía que la coreografía improvisada se había terminado. Balaguer habló con calma, pero su voz tenía filo. «Esta embarcación está sujeta a Makiotska, la ley marítima internacional. Cualquier intento de causar daño físico intencional será tratado como delito grave». Yo no dije nada. Mi respiración seguía compasada, pero sentía las pulsaciones en las sienes. A unos metros, vi la figura pequeña de Unai, que se asomaba desde detrás de una columna metálica. Sus ojos buscaban los míos, temblando entre miedo y alivio. Los oficiales condujeron a Néstor y Celia hacia la salida lateral de la cubierta. El sonido de sus pasos sobre la madera mojada se mezcló con el golpeteo constante del viento contra las barandillas. Nadie más en ese lugar parecía consciente de lo que acababa de pasar. La música del solarium seguía sonando, ajena, como si el barco llevara 2 realidades en paralelo. Balaguer se acercó a mí. La pregunta ahora, señora Morcillo, es ¿qué quiere hacer? Podemos presentar la denuncia inmediatamente y activar cooperación con las autoridades del siguiente puerto. O... Hizo una pausa breve. Podemos manejarlo de forma discreta para proteger a su nieto del impacto mediático. Miré a Unai. Apenas tenía 11 años y ya había cargado con una verdad demasiado grande para su edad. Había actuado con valentía. Había corrido hasta mí sin medir riesgos. Y me había salvado. Pero sabía que si todo esto se hacía público, su vida podría cambiar de formas que él no comprendía todavía. Me llevé la mano al bolsillo vacío donde antes estaba el micrófono. «Necesito pensar», respondí.
bajando la voz. Pero lo que no voy a hacer es permitir que esto quede sin consecuencias. Balaguer asintió, como si esperara exactamente esas palabras. Tiene hasta mañana antes de que atraquemos en Nassau. Me quedé sola unos segundos en la cubierta, el chal húmedo pegado a mis hombros, viendo cómo las luces de la popa se alejaban del horizonte oscuro. No había satisfacción todavía, solo un alivio incompleto y una pregunta que pesaba más que el viento: ¿entregarlos de inmediato o proteger a Unai del escándalo? Pedí hablar con Balaguer y con la capitana Orduña antes de que amaneciera. Los oficiales de guardia nos condujeron a la sala de mando, aún con el olor a café recién colado y mapas desplegados sobre la mesa central. Quiero que Néstor y Celia permanezcan confinados en su cabina hasta el final del viaje. Dije sin rodeos, sin acceso a prensa, ni a cenas, ni al casino. Nada de deambular por las cubiertas. Balaguer me miró, evaluando si mis palabras eran un impulso o una decisión pensada. «Es posible», respondió. «Pero implicará vigilancia constante y registro de comunicaciones». Mejor, dije, sintiendo que por primera vez llevaba el timón en esa historia. Que no tengan espacio para inventar otra versión antes de desembarcar. La capitana Orduña, una mujer de mediana edad con voz grave y uniforme impecable. Asintió lentamente. Quedará registrado en el parte oficial del barco. Se aplicará como medida preventiva bajo ley marítima. No era un arresto formal, pero sí una jaula invisible. Suficiente para que cada minuto de encierro les recordara que habían perdido el control. Al regresar a mi suite, la madrugada aún estaba oscura. Encendí la lámpara pequeña de la mesilla y saqué un cuaderno de tapas duras que siempre llevaba conmigo en los viajes. Abrí por una página limpia y comencé a escribir: Unai. Si lees esto es porque algo salió mal. Las palabras fluyeron sin que tuviera que buscarlas. Le conté lo esencial que había escuchado, que había confiado en él, que su valentía me había salvado la vida, que, pase lo que pase, debía recordar que no fue su culpa. Le expliqué dónde estaban guardados mis documentos, a quién acudir si algo me sucedía, y que jamás permitiera que alguien le hiciera dudar de lo que hizo esa noche. Escribir me dio una calma extraña. No era pesimismo, era asegurarme de que, si el mar me jugaba otra traición, mi nieto tendría mi voz para guiarlo. Guardé la carta en un sobre sin cerrar y la dejé en el cajón más visible de la mesa, sobre la solapa, con tinta firme. Escribí: para Unai, solo si yo no regreso contigo, a media mañana. Balaguer vino a informarme de que Néstor y Celia ya estaban bajo confinamiento. No opusieron resistencia, pero Celia había hecho un comentario envenenado. «Esto no termina aquí. ¿Quiere que le retiren las tarjetas de acceso y la llave de la cabina?», preguntó él. «Sí, y que no puedan acercarse a Unai bajo ninguna circunstancia». Pasé el resto del día evitando lugares donde pudiera cruzarme con algún aliado de ellos. El crucero, con sus pasillos alfombrados y su aire acondicionado constante, parecía una ciudad flotante sin horizonte. Sin embargo, en cada esquina sentía que la historia no estaba cerrada. Por la noche, Unai vino a mi suite con una baraja de cartas. «¿Jugamos?», abuela preguntó, intentando que su voz sonara despreocupada. Jugamos hasta que se le cerraron los párpados, al verlo dormir en el sofá, con una manta sobre los hombros. Pensé que aquel niño merecía un verano de bicicletas y helados, no un crucero marcado por conspiraciones familiares. Me levanté para apagar la luz y, por la ventana, vi que el mar estaba en calma absoluta, como un espejo que devolvía la luna en pedazos plateados.
El peligro inmediato había pasado. Pero, en el fondo, una inquietud seguía clavada. El barco atracaría en 2 días. Y la tierra firme tiene maneras más crueles de hacer daño que cualquier tormenta. Los 3 días siguientes se sintieron como un paréntesis improbable en medio de un libro de intriga. El crucero navegaba por aguas turquesa tan claras que, desde la cubierta, se podían ver las sombras de los bancos de peces moviéndose como una sola criatura. Con Unai nos dedicamos a exprimir cada instante de esa calma. Por las mañanas bajábamos en los puertos para hacer snorkel. Él, con su máscara de tiburón y aletas verdes, parecía un explorador en miniatura. Yo lo seguía a un ritmo más lento, flotando sobre arrecifes que eran como jardines vivos. Por las tardes, descubrimos la pequeña biblioteca del barco, un espacio con sillones de cuero blando y olor a papel envejecido que parecía ignorado por la mayoría de los pasajeros. Allí, leímos juntos un libro de aventuras marinas mientras afuera el mar se encendía con el atardecer. Y, como ritual sagrado, cerrábamos el día con un helado de pistache para él y de café para mí. Sin embargo, esa calma no anulaba mi vigilancia. Cada vez que pasábamos frente a la cubierta de popa, donde estaba la sección de cabinas interiores, yo reducía el paso. La mía daba a estribor, pero la de Néstor y Celia quedaba en un corredor sin ventanas. Como una garganta de hotel sin aire, fue así como. Una tarde de domingo, me detuve frente a su puerta y, por puro instinto, acerqué el ojo a la mirilla. La luz tenue de la cabina dibujaba 2 escenas simultáneas. Néstor, caminando en círculos como un animal enjaulado. Y Celia, sentada junto a la mesa, escribiendo sin descanso en lo que parecía un cuaderno negro. Su mano se movía rápido, como si la urgencia la quemara por dentro. No tocaron la puerta, no alzaron la voz, pero la intensidad de sus gestos me dejó un regusto amargo. Algo se estaba gestando ahí adentro, y no era precisamente resignación. Esa noche, al volver a mi suite, me dispuse a guardar la ropa limpia que me habían devuelto de la lavandería. Tomé la valija pequeña, la que uso para documentos y cosas de valor, y al acomodar el forro interior, sentí una ligera protuberancia. Fruncí el ceño. Metí la mano y palpé una pieza metálica, redonda, no más grande que una moneda de 2 euros, con un adhesivo gastado. Lo arranqué con cuidado y lo observé bajo la luz. Era un rastreador. Un dispositivo discreto, sin marcas visibles, pero claramente diseñado para enviar mi ubicación. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho. El forro mostraba un desgaste mínimo, lo que significaba que llevaba ahí un tiempo. ¿Pero cuánto? Desde que subí al barco, desde que dejé mi casa. Me vinieron 2 sospechas inmediatas, Sergio. El auxiliar de cubierta. Tenía acceso fácil a las habitaciones y al equipaje durante el embarque. Pero también estaba la posibilidad más inquietante, que lo hubiera colocado alguien con acceso íntimo a mis cosas, a mi casa, a mi confianza. Guardé el rastreador en un sobre opaco y lo metí en el doble fondo de mi bolso, junto a la carta para Unai. No quería que Balaguer lo encontrara sin que yo supiera cómo usarlo a mi favor. Esa noche, mientras Unai dormía profundamente con la mantilla hasta la nariz, yo permanecí junto a la ventana, viendo cómo el mar negro se tragaba las luces lejanas de algún otro barco, y en el silencio solo escuchaba esa pregunta latiéndome dentro. ¿Quién lo puso? Sergio, o alguien mucho más cerca de mí. La mañana siguiente, con el rastreador aún guardado en el sobre opaco dentro de mi bolso,
Decidí que no podía seguir acumulando sospechas sin mover ficha. Encendí la tableta y me conecté al Wi-Fi del barco caro. Inestable, pero suficiente para una llamada. Busqué en mi agenda el contacto de Estela Paredes, la asesora financiera que había manejado mis pólizas y cuentas desde hacía más de una década. Siempre había sido discreta y directa, sin adornos. Cuando contestó, su voz sonó más preocupada que sorprendida. Águeda, estaba a punto de llamarte yo. Entró un documento tuyo hace 3 días, una actualización de beneficiarios en 2 de tus fondos de inversión, me dijo, sin rodeos. Sentí un latigazo en el estómago. ¿Qué actualización?, pregunté, ya sabiendo que la respuesta me iba a disgustar. Cambia el beneficiario primario y secundario. Ambos ahora son Néstor y Celia. Tiene tu firma digital. Águeda, sellada y validada. Tuve que sentarme en el borde de la cama. En ese camarote de lujo, rodeada por el sonido amortiguado del mar. Me sentí súbitamente frágil, como si las paredes fueran papel. Estela, yo jamás firmé eso. Jamás. Se hizo un silencio breve. Luego, su tono cambió de advertencia a alerta roja. Voy a derivar esto al notario Germán Olazábal. Él puede verificar la trazabilidad de la firma y el IP desde el que se hizo. Acepté sin dudar. Germán era un veterano en detectar fraudes. Había colaborado con la fiscalía en casos de falsificación documental complejos. Me pidió unos minutos para revisar el expediente. No fueron más de 20. Cuando volvió a conectarse, lo primero que soltó fue: esto no es un error, es una falsificación informática en toda regla. Me explicó que la firma digital, aunque técnicamente válida, había sido ejecutada desde una dirección IP vinculada a una sucursal bancaria en Madrid, fuera de mi horario habitual de conexión, y en una hora absurda, las 3:17 de la madrugada, hora peninsular. Además, añadió, hubo una validación interna anómala. Un empleado del banco aprobó la transacción sin requerir la confirmación telefónica que tu contrato exige. Un frío diferente al del aire acondicionado me recorrió la espalda. No era solo Néstor y Celia. Alguien dentro del sistema les estaba abriendo las puertas. Germán. Mi voz salió más baja si pudieron firmar por mí una vez. ¿Cuántas más lo hicieron sin que yo me entere? Me pidió que mantuviera el hallazgo en reserva y que no hiciera movimientos bruscos desde el barco. Que él prepararía un informe sellado, con copias y Estela y a una fiscal especializada en delitos patrimoniales. Colgué, y el reflejo de mi rostro en el espejo del camarote me devolvió una versión de mí que no veía desde hacía años. Ceño fruncido. Mirada fija. Mandíbula apretada. No era miedo lo que me tensaba, sino la certeza de que, si me quedaba quieta, no solo perdería lo que era mío, sino que permitiría que lo hicieran de nuevo. Salí a la cubierta, buscando aire. Unai jugaba en la piscina infantil, salpicando a otros niños con la inocencia intacta de quien no conoce la palabra fraude. Lo observé y pensé que todo lo que estaba haciendo, cada llamada, cada prueba, no era solo por mí. Era para que él supiera, cuando fuera mayor, que su abuela no se dejó robar sin pelear. Apoyé las manos en la barandilla y miré el horizonte. El mar estaba tranquilo, pero yo sabía que, bajo esa superficie, se movían corrientes que podían arrastrar a cualquiera, y en algún lugar, en tierra firme, alguien había decidido que mi nombre y mi firma eran fichas en su juego. No imaginaban que yo estaba a punto de romperles la mesa entera. Esa noche, mientras el barco se mecía con un vaivén suave, recibí un mensaje cifrado de Estela, breve,
conciso, pero con el peso de un martillazo. Águeda, lo encontré. Celia, tienes historial en México. Fraude de seguro de vida. Caso cerrado hace 8 años. Usaba su apellido de soltera Castañeda. Le pedí que me llamara de inmediato. Aunque el wifi del barco se resistiera, cuando su voz llegó, entrecortada por la conexión, me desplegó la historia en Ciudad de México. Una aseguradora investigó la muerte accidental de un hombre que había caído desde el balcón de un hotel. El beneficiario cobró una suma millonaria. Entre los implicados indirectos, una mujer llamada Celia Castañeda, quien, semanas después, se mudó a España y adoptó el apellido de su nuevo marido, mi hijo Néstor. Me quedé en silencio. La imagen era clara. Celia no era una improvisada. Tenía un libreto. Y en ese libreto, los accidentes eran el clímax rentable. Hay más. Águeda añadió. Estela, en ese expediente figura un nombre que me hizo ruido, Sergio Laredo. Sentí un escalofrío. Sergio, como el auxiliar de cubierta de este barco. El mismo. En aquella época trabajaba en la logística del hotel. No sé si fue testigo o pieza activa, pero sus viajes coinciden con eventos similares, personas mayores, herederos directos, accidentes nocturnos. Me quedé mirando por la ventana del camarote, viendo el reflejo de las luces en el agua oscura. En mi cabeza, los puntos se unían con la precisión de una costura antigua. Celia, Sergio, Néstor y quizá más manos invisibles. El tercer golpe de realidad me dio en el pecho. No era una amenaza personal y aislada. Era un patrón, un método repetido con frialdad, cruzando países y mares. Recordé la escena en el muelle, cuando Celia le pasó el sobre a Sergio. En ese momento, había pensado que era un negocio puntual. Ahora lo entendía como el saludo entre viejos cómplices. Me levanté y cerré la puerta con llave. Tomé mi cuaderno de tapas negras y empecé a anotar cada detalle, fechas, lugares, nombres. No quería que nada quedara solo en mi memoria. Unai dormía en la cama de al lado, con las manos abiertas sobre la sábana, ajeno a la tormenta que crecía a su alrededor. Esa inocencia me recordó por qué había aceptado el crucero. Creí que era un gesto de unión familiar, y ahora veía que era una cita en el escenario de un crimen cuidadosamente planeado. No podía actuar con la rabia de una madre traicionada. Debía moverme con la precisión de un fiscal. La capitana Orduña y Balaguer necesitaban más que sospechas y conexiones antiguas, pruebas que vincularan el patrón pasado con el intento presente. Pensé en el rastreador de mi valija, en el audio de Néstor, en la falsificación informática que Germán había confirmado. Y ahora, el pasado criminal de Celia y la sombra de Sergio. Las piezas estaban, pero aún no encajaban lo suficiente para derribar toda la red. El mar afuera era negro, sin luna. Me pregunté cuántos accidentes más estarían escondidos en expedientes polvorientos de aseguradoras y notarías. ¿Cuántas familias habrían enterrado a un abuelo o a una tía sin sospechar nada? Me prometí algo en silencio si salía de este barco entera. No me limitaría, Tasia, a salvar lo mío. Haría caer toda la estructura, aunque me llevara meses o años. Guardé el cuaderno bajo la almohada. Acaricié el pelo de Unai y apagué la luz. Pero no cerré los ojos. No esa noche. El amanecer del último día nos recibió con un silencio extraño. El barco ya no tenía ese murmullo de vacaciones. En los pasillos, las maletas alineadas parecían cuerpos dormidos esperando ser reclamados. Balaguer cumplió su palabra a Néstor y Celia no pisaron las áreas comunes. Los vi apenas un instante, desde la distancia.
escoltados por 2 agentes de seguridad del puerto. Salieron por una pasarela lateral, cabizbajos, sin mirarse entre ellos. No hubo gritos, ni escenas, ni disculpas. Solo la frialdad de quien sabe que la partida está perdida pero no se resigna a aceptarlo. Yo, en cambio, bajé por la escalinata principal con Unai de la mano. Él llevaba su pequeña mochila azul y un cuaderno donde había dibujado el barco con torres y banderas inventadas. Me apretaba los dedos, como si temiera que en cualquier momento alguien pudiera arrancármelo. «¿Ya estamos a salvo?», abuela preguntó, sin mirarme. «Estamos juntos», le respondí. «Y eso es lo que importa ahora». En la terminal portuaria nos esperaba un funcionario de la Guardia Civil, alertado por la capitana Orduña. Me tomó declaración preliminar. Revisó los documentos y me entregó una citación para sacudir en Madrid a formalizar la denuncia. Teníamos pruebas: el audio, el rastreador, el intento de somnífero y ahora también los antecedentes que Estela había conseguido. El viaje de regreso a casa fue largo. Unai durmió en el tren casi todo el trayecto, mientras yo repasaba mentalmente la estrategia. No era solo un asunto penal, había que blindar legalmente el futuro de mi nieto. Al día siguiente, en el despacho del notario, Germán Olazábal, firme la revocación de cualquier disposición testamentaria que beneficiara a Fina sin Néstor o Celia. No dejaría nada al azar. Germán, con esa calma de hombre que ha visto demasiadas familias destruirse por herencias. Me miró serio Águeda. «Esto no es una decisión simbólica. Esto corta de raíz cualquier intento de reclamación futura. Es exactamente lo que quiero», le respondí. Luego, acompañada por Estela y un abogado especializado en derecho de familia, presenté la denuncia formal por falsedad documental y fraude. La jueza de guardia, tras revisar el material, dictó medidas cautelares, orden de restricción para ambos y suspensión temporal de la patria potestad de Néstor, hasta que se resolviera la investigación. Unai quedaría bajo mi cuidado, con supervisión del tribunal. Cuando la secretaria judicial leyó la resolución, sentí un alivio frío. No era victoria todavía, pero sí un muro entre nosotros y ellos. Por la tarde, Néstor intentó llamarme desde un número desconocido. No contesté. Me envió un mensaje: «Mamá, podemos hablar». Todo esto se fue de las manos. No borré el texto. Lo añadí al expediente. Esa noche, mientras preparaba la cena para Unai, sopa de verduras y pan recién horneado, me encontré pensando en el niño que alguna vez fue Néstor. En las tardes de fútbol en el patio, en sus dibujos torpes que guardé en una caja. Me dolía reconocerlo, ese hijo ya no existía. El hombre que intentó empujarme por la borda y falsificar mis firmas no era más que un extraño con mi sangre. Unai, ajeno a mi torbellino. Me pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Lo hice, sentada a su lado, con la voz estable. Él sonrió medio dormido, y entendí que la batalla que importaba no era por bienes ni por venganzas, sino por su seguridad y su derecho a crecer sin miedo. Apagué la luz de su cuarto y me quedé en el pasillo. En silencio, la casa estaba tranquila, pero yo sabía que afuera, en algún lugar de Madrid, mi hijo y Celia estarían buscando cómo contraatacar. Y me hice una pregunta que me atravesó como un cuchillo. ¿Tendré la fuerza para mirar a mi propio hijo a los ojos y enfrentarlo ante un juez? El primer lunes después de nuestro regreso, el silencio de mi casa me recibió como un abrazo incómodo. No era la paz que esperaba, sino un silencio con grietas. Dejé la maleta en el pasillo y fui directa a la cocina a poner agua para café.
Al abrir el cajón donde guardo los sobres, lo vi uno grande, sin remitente, colocado con cuidado. No tenía que abrirlo para saber que no traía buenas noticias, pero lo hice igual. Dentro encontré fotocopias nítidas de todas mis llaves, la de la puerta principal, la reja del patio, incluso la del armario donde guardo documentos, y junto a ellas, un inventario escrito a mano, con letra redondeada y pausada que reconocí al instante la de Celia. Cada línea era como un latido frío. Collar, perlas, evaluar. Anillo, oro, peso exacto. Reloj suizo, revisar autenticidad. Y en la esquina inferior, una anotación que me heló la sangre para tasar. Previo a decisión, me senté en la mesa con el sobre abierto delante, intentando que la rabia no me nublara. Esto no era improvisado. Mientras yo creía que compartíamos vacaciones, ellos ya habían hecho inventario de lo que valía la pena llevarse, y lo habían hecho aquí, en mi propia casa. El timbre sonó a media mañana. Era Germán Olazábal, el notario, con su carpeta negra. Venía con el dictamen que habíamos esperado, los supuestos cambios de beneficiarios en mis pólizas y cuentas quedaban invalidados. Las pruebas de falsificación eran contundentes, uso de IP no autorizadas, horarios incompatibles con mi presencia y firma digital manipulada. Esto no solo anula las modificaciones, me explicó Germán. También abre la puerta hacia que el banco deba colaborar con la investigación penal. Sentí una mezcla extraña de alivio y cansancio. Era una victoria técnica. Pero cada paso me recordaba que esta lucha no era contra desconocidos, era contra mi propio hijo y la mujer que él eligió. Al despedirse, Germán me dejó un consejo, señora Morcillo. Refuerce las cerraduras y no descarte cambiar todas las llaves. Apenas cerré la puerta, el teléfono fijo sonó. No un número oculto, no un desconocido, era Néstor. La pantalla mostraba su nombre como si fuera cualquier otra llamada de antes. Dudé en contestar, pero algo en mí se resistió. El contestador saltó y su voz llenó la cocina. Perdón. No sé en qué momento todo se torció. No dijo más. No pidió verme. No negó nada. Solo ese perdón breve, casi susurrado. Me quedé escuchando el silencio que quedó después, con el sobre de las llaves y el inventario todavía sobre la mesa. No borré el mensaje. Lo guardé, igual que cada prueba, porque ya había aprendido que en esta historia el perdón no era una limpieza, sino una pausa. Y que las pausas, en manos equivocadas, solo servían para socafilar la siguiente puñalada. La sala de audiencias olía a madera encerada y a tensión. Me senté junto a Estela Paredes, mi abogada, con la carpeta que contenía meses de pruebas ordenadas al milímetro, frente a nosotros. Néstor evitaba mirarme. Celia, impecable en un traje gris, fingía serenidad. Estela tomó la palabra con la precisión de quien sabe que cada segundo cuenta. Presentó los audios la voz de Néstor murmurando: «El seguro paga rápido, si es accidental», y el de Celia susurrando: «Ahora, Néstor, ahora en la cubierta aquella noche, después». Desplegó los peritajes de la firma digital, un informe técnico que demostraba el acceso fraudulento desde una IP desconocida, en un horario imposible para mí. Y dijo: «Estela, es el rastreador encontrado en la valija de mi clienta, con huellas parciales coincidentes con las de Celia M. y Sergio Laredo». El juez hojeó la bitácora de seguridad del crucero, donde constaban las intervenciones de la capitana Orduña y del jefe Balaguer. Todo encajaba como un rompecabezas sin piezas sobrantes.
La defensa, en cambio, se aferró a un guión previsible: confusión, ansiedad por el viaje, interpretaciones erróneas. Alegaron que el sobre con las llaves y el inventario era un listado preventivo para proteger bienes familiares. Ni una palabra sobre el somnífero, el rastreador o la falsificación de documentos mientras hablaban. Observé cómo Néstor se hundía en su asiento, sin levantar la vista del piso. No era el mismo hijo que un día me pidió ayuda para pagar su primer alquiler, ni el que me abrazó el día que nació Unai. Tras un receso breve, el juez volvió con el fallo. Se decreta orden de alejamiento inmediata de Néstor M. y Celia M. respecto de la señora Águeda Morcillo. Se establecen medidas cautelares financieras para impedir cualquier movimiento sobre sus bienes. Y se concede la tutela provisional de Unai a su abuela materna, en resguardo del menor, mientras se resuelve la causa principal. Sentí que el aire volvía a mis pulmones, pero no hubo euforia. Estela me tocó el brazo con una sonrisa contenida. Yo solo pude asentir. Ganar era asegurar la seguridad de Unai, mi casa y mi vida. Pero allí, frente a mi hijo, la victoria tenía un sabor seco, imposible de brindar. Me levanté, ajusté mi bolso y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Afuera, el sol brillaba como si nada hubiera pasado. Yo sabía que sí. La sentencia no fue un final, sino un nuevo mapa para navegar. Lo primero que hice fue reunirme con el notario Germán Olazábal y con Estela para organizar un fideicomiso blindado para Unai y su educación. Su salud, su independencia futura quedarían a salvo de cualquier intento de manipulación. Quise que fuera un refugio legal tan firme como las murallas de piedra que mi abuelo levantó en la casa del pueblo. El segundo paso fue más íntimo: donar una parte de mis ahorros a una asociación que combate el abuso económico hacia personas mayores. Conocí a su presidenta, doña Mireia Andrade, una mujer que había sobrevivido a una estafa similar a la mía y que convertía cada cicatriz en una campaña de prevención. Mientras me hablaba de sus talleres, pensé que si Mastiros y mi historia podía evitar que otra abuela pasara por lo mismo. Valía la pena cada palabra contada, en las noches tranquilas, con Unai dormido en Liacos' habitación de al lado. Empecé a escribir un cuaderno que titulé Lo que el mar me enseñó. En la primera página tracé con tinta negra: perdonar no es abrir la puerta, es cerrar el cerrojo correcto. Era una advertencia y una promesa para mí misma. Un jueves, entre facturas y papeles del fideicomiso, llegó un sobre sin remitente claro. Dentro, una carta manuscrita de Néstor. La tinta era torpe, como si hubiera apretado demasiado el bolígrafo. El papel olía a colonia de niño, esa que usaba cuando tenía 10 años. No lo justificaba, no borraba nada, pero lo leí de principio a fin. Decía que lo sentía, que había tocado un fondo que no sabía que existía, que recordaba las noches en que yo lo cubría con una manta en el sofá. Guardé la carta en un cajón, no como perdón, sino como archivo. Mientras tanto, Estela me informó que Celia enfrentaba otra causa abierta en Ciudad de México por su fraude de seguro previo. La justicia, aunque lenta, parecía tener buena memoria. Esa tarde, Unai llegó del colegio con una estrella dorada pegada en la camiseta. Me abrazó y dijo: «Abuela, ya estamos a salvo». Le acaricié el cabello y sonreí. «Mientras estemos juntos, Unai, ya estamos a salvo».